Hola, buenas noches. Desde TAC Televisión, Nortevisión y Televisión Mogán, le volvemos a saludar. Ya somos como de la familia y traemos entre manos pues un programa eh, que como siempre entendemos que debe ser participativo, es decir, que pensemos nosotros, hablemos en alta voz, ustedes piensen, hagan juicio también y estén de acuerdo o no lo estén, pero saquen sus propias conclusiones para poder avanzar en la educación de nuestros hijos, en el ejemplo de ciudadano, etc. O sea que este tema que vamos a tratar hoy, que sería el mundo actual, con sus circunstancias, con sus cosas buenas, con sus cosas regulares, con sus cosas que no son tan queridas, pues nosotros estamos inmersos en esta sociedad y tendríamos que tomar, por lo menos tomar postura frente a lo que está ocurriendo, estar de acuerdo o no estarlo. O sea, por ahí van a ir los argumentos que vamos dando, se los vamos dando a ustedes, pero con el ánimo de que juntos vayamos reflexionando. Insisto, no todas las reflexiones que nosotros hacemos pueden ser aceptables por ustedes. Da igual. Lo importante es que cada uno tenga y sostenga sus criterios frente a esta sociedad y le ayude a posicionarse en el que consideren más obvio, ¿no? Pero que nos estimule a participar en esta sociedad porque somos también sociedad. En este caso, podemos decir que estamos como muy disgustados en general por lo que fue la pandemia, que está todavía con coletazos fuertes incluso en algunos territorios, y por lo que nos acaba de aparecer, que es la viruela del mono, y que estamos pues como quien dice, preocupados por saber, por conocer, por ver qué gravedad supone esto, qué rapidez de contagio puede producir y que de alguna manera encontremos una reflexión, encontremos una visión serena, sin miedo, para enfrentarnos a estas situaciones. Nos acompaña hoy nuestra querida amiga Arminda, psicopedagoga y especialista en educación especial. Con sus buenos criterios, pues nos va a ayudar a ir a todos, nos va a ayudar a ir desgranando pues argumentaciones, proyectos, programas, métodos a seguir. Yo me imagino que todos pensamos también en nuestra familia completa, es decir, cuando toquemos el tema de los hijos, de los jóvenes, de los niños, también tenemos mucho que opinar y también tenemos mucho que reflexionar. Entonces, pues comenzaríamos diciendo, Arminda, la pregunta, lamentamos la ausencia de Paco, que por diversos motivos no ha podido venir, y diversos motivos de última hora, porque hasta ayer estaba muy animado, pero le ha surgido algo que no ha podido estar. Lo importante es que no, lo interesante o lo necesario o la realidad es que no ha podido estar. Pues volvemos a la pregunta con Arminda, perdona. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo actual? Con tu juventud, con tu profesión, con tu manera de pensar y de ver. O sea, tú y tus circunstancias, ¿qué posicionamiento tienes frente a este mundo actual? Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos. Bueno, realmente ahí yo puedo hacer un análisis, ¿no? Sobre todo me rodeo bastante con jóvenes, con niños, con familias. Y es verdad que siempre pensamos que los viejos tiempos fueron mejores. Y bueno, no digo que no, pero que cada época tiene su aquel. Y en esta época realmente, aunque hay cosas que en particular creo que habría que mejorar o habría que reflexionar acerca de ellas, en líneas generales también tenemos una sociedad
bastante más conectada y comunicada que nunca, ¿no? Y eso nos hace pues poder estar pues más cerca unos de otros, ¿no? A veces con las nuevas tecnologías, a veces a nivel más humano, aunque toda esta parte de la pandemia y ahora, como comentabas, la viruela del mono nos ha hecho situaciones de alejarnos y de no contacto y demás, y a veces es como una sensación en la que parece que efectivamente como que a nivel social no se quiere este contacto, no se quiere esta humanización, ¿no? Parece que no salimos de uno para entrar en otra. No obstante, el ser humano es tan inteligente en ese sentido que busca resquicios para poder realmente estar en comunidad y poder estar en contacto con otro ser humano, porque al final es lo que nos nutre, lo que nos ayuda incluso a tener chutazos de la hormona de la dopamina, que es la hormona de la felicidad y del bienestar. Y creo que al final, por lo menos, siempre buscamos camino, ¿no? Para humanizarnos y para ser, pues humanos realmente, ¿no? Oye, muy bien, yo creo que ha sido una buena, sobre todo lo de la dopamina, Una hormona. dopamina, que eso, ¿tú la vendes o eso? No. ¿Cómo se adquiere la dopamina? ¿La puede generar uno mismo? Claro, sí, es una... Ay, explícanos eso, porque yo por lo menos estoy bajito. ¿Eh? Bueno, es la hormona también, ¿no? De esta parte de la felicidad, de la alegría, del bienestar. Y realmente, pues con esto que te comentaba, pues con un buen abrazo, con esa empatía, con esa mirada al otro, con esa mirada de te entiendo, sin juicio, estoy aquí a tu lado, te acompaño, todo eso, ¿no? Y también te voy a decir que una de las trampas es que, por ejemplo, las nuevas tecnologías también segregan ese chutazo de dopamina instantáneo, ¿no? Entonces eso es un peligro también, porque es verdad que así como el amor, las buenas relaciones y demás van a necesitar como un tiempo de esfuerzo, de trabajo, etcétera, etcétera, para que esto se vaya creando, ¿no? Este amor, estas buenas relaciones y tal. El tema de las nuevas tecnologías es mucho más rápido, ¿no? Tú recibes un like, recibes una notificación, recibes un me gusta de cualquier tipo de red social, y todo eso genera a nivel cerebral esa dopamina, con lo cual hace que estemos bastante enganchados de las nuevas tecnologías o incluso de los videojuegos y demás, porque nos ayudan a mantener a raya pues la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando coges el móvil, pues cuando estás aburrido o cuando estás nervioso. Y entonces eso te ayuda a ¿qué? A distraerte, a poder pues estar, pues eso, ¿no? A distraerte básicamente o a estar más feliz. Pero eso hace que nos vayamos deshumanizando y que nos vayamos desconectando de nosotros mismos, ¿no? Que ese chutazo de dopamina no sea realmente eficaz, porque las nuevas tecnologías en paralelo a nivel cerebral tienen otro tipo de consecuencias, como por ejemplo un déficit de atención, una dispersión importante, es decir, que no compensa una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo me enfocaría muchísimo más en hacer deporte, en esas buenas relaciones, en darnos un abrazo, pero un buen abrazo de tiempo. Decía Marian Rojas, que es una psiquiatra que a mí me encanta, decía que un buen abrazo para que te dé ese chutazo de oxitocina son como 8 minutos, una cosa así, ¿no? De abrazo, ¿no? Intenso, con esa mirada, con el otro, pues creo que es mucho más interesante, aunque nos cueste más en el tiempo, que ese beneficio que podríamos tener en las nuevas tecnologías, aparentemente, ¿no? O sea que nosotros podemos estar a la sombra, en la oscuridad o en la luz,
nosotros por elección propia, si lo supiéramos, lo que estás tú explicándonos ahora. Es decir, nosotros podemos generar momentos de tristeza y de dolor, potenciando el cortisol, se llama, ¿no? El cortisol. El cortisol. La hormona del estrés. Y podríamos salir a la luz y empezar a darle abrazos y generar pensamientos positivos y que ya la dopamina se active y entremos en un estado de bienestar y un estado de situación mucho más simpática, mucho más agradable, mucho más empática con la gente, ¿no? Sí, la dopamina y la oxitocina también, ¿vale? Va a estar ahí la oxitocina, la serotonina, ¿no? Que son todas estas hormonas de la felicidad y del bienestar. Con que esa la situación generamos, y sí. ellas, llámese como se llama, se van resituando y van activando nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y estamos poniéndonos en una posición positiva, ¿no? En un modo positivo, como se dice hoy, simulando los sistemas informáticos, y podríamos comernos el mundo si mantenemos esa actitud, ¿no? Aquí, por contra, lo que ocurre, Antonio, es que el cortisol se genera cuando hay mucho estrés o cuando vives una situación de estrés, pero no solo cuando vives la situación de estrés, sino cuando te imaginas esa situación de estrés. Y al final se ha demostrado que pues creo que es como un 91,6, pero vamos, el 90% de los pensamientos que tenemos son ficticios, son creados y ahí responde también tu cerebro con cortisol. Responde todo tu cuerpo con un estado ansioso y nervioso de estrés, incluso con pensamientos de ideas que nunca van a ser reales, ¿no? Te digo, como un 90% de ideas que pensamos y voy a perder el trabajo, voy a suspender este examen, esto no me va a salir bien, la entrevista de trabajo no sé qué. Son un montón de pensamientos que generan esa hormona del cortisol, del estrés, y que al final nunca se van a dar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos bastante intoxicados en esta sociedad, y ahí conecto con el título de este programa, ¿no? De qué es lo que está pasando en esta sociedad actual, y es que yo creo que estamos bastante intoxicados de ese cortisol por las prisas del día a día, por las prisas de los trabajos, del miedo, ¿no? El miedo que además nos han inyectado tanto con toda esta parte de pandemia, con esto, e incluso ya no solo con el miedo a perder la vida, que obviamente es lo más importante que tenemos, sino que además de poder enfermar y de no tener el trabajo, de que nuestros negocios se hundan. Es decir, un montón de miedos y un montón de situaciones que ahí realmente el cortisol se nos ha disparado, pero es que en el día a día, aún sin esta situación de pandemia, continuamos, ¿no? Que si con las actividades de los niños, que si corre, ¿no? Estamos todos en una sociedad de correr, de estrés, de las prisas, en el que yo creo que la recomendación es volver a bajar un poco motores, ¿no? A realmente llegar a esa parte más de calma y de tranquilidad, porque al final yo creo que menos es más, ¿no? Para mí cada vez de unos años para acá es mi lema, menos es más, y ese menos es con intención, ese menos es con conciencia, con lo cual se transforma en más, que en más inconsciente, ¿no? Y eso también ayuda a regular esos niveles de cortisol, ¿no? Cuando tú estás centrado, enfocado, consciente y presente, en el momento presente de lo que estás haciendo, eso baja los niveles de cortisol y genera pues ese chutazo de oxitocina, de dopamina, de serotonina, que son esas otras hormonas de la felicidad, ¿no? O sea, que ser feliz en esta vida depende casi en exclusiva de nuestra actitud, de nuestro modo de ver la propia vida, de ver la problemática que se va generando, de ver qué actitud estamos oponiendo. Por ejemplo, una imagen que puede estar ocurriendo hace unas horas, a la vuelta del trabajo, o mañana por la mañana cuando te levantas ya con una actividad programada que tiene que hacerse en un tiempo programado,
que tiene las consecuencias de llegar tarde al colegio o llegar en hora. ¿Qué actitud? Vamos a poner ese ejemplo. Cuando nos levantamos, empezamos a despertar a los niños y empezamos a adquirir una actitud un poco de resabio o de tensión. Sí, porque el niño no se levanta, protesta, la niña llora porque no quiere ir al colegio, porque ella quiere seguir durmiendo. Entonces, pero claro, te corre el reloj es incondicional, el reloj no mueve sentimientos ni al revés, los agrava. Entonces se va creando una conciencia de cortisona fuerte y que provoca, por ejemplo, histeria, y provoca gritos, y provoca órdenes, y provoca un estado de ánimo que no es bueno ni para ti madre, ni para ti padre, que lleva a los niños también al colegio, ni para los propios niños que llegan ya al colegio con una experiencia negativa. Esto está en nuestras manos evitarlo, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante el ver y calibrar que no es que nuestros hijos sean malos, remolones, que nos quieran fastidiar justo con la prisa que yo tengo y tal, sino que realmente hay una prisa impuesta de fuera, de un corre-corre, de llegar a tiempo a los coles, a los trabajos, de no encontrar tráfico, etcétera, etcétera. Y al analizar todo esto nos sitúa en otro lugar, nos sitúa en el que todos estamos inmersos en esa situación que realmente nos viene como impuesta de fuera, ¿no? Para poder coger calma y no luchar entre nosotros, sino todo lo contrario, unirnos y decir cómo podemos hacer para que todos estemos un poco más tranquilos, más serenos. Y para mí aquí viene algo que yo en consulta siempre digo mucho, que es como la repetición de la jugada en el fútbol, ¿no? Como que vuelves a mirar en cámara lenta, a ver qué fue lo que pasó esta mañana, qué ocurrió, y detectar y tomar conciencia, como decía antes, de todo aquello que ha pasado para ver qué podemos mejorar y qué podemos cambiar, ¿no? Y yo siempre digo que la vida da una maravillosa oportunidad para volverte a presentar la misma situación de aprendizaje, ¿no? La misma situación que se te ha dado y que a lo mejor en ese momento no has podido salvarla, ¿no? Sin embargo, si tienes los deberes hechos, si has hecho esta toma de conciencia, si te has percatado de dónde están las dificultades, pues de repente descubres que levantándote antes todo se soluciona mejor. O con una buena planificación, pues a lo mejor dejando las mochilas bien preparadas desde por la noche, dejando bien preparados pues la ropa, es decir, con una planificación, que ahí es donde también entra a nivel cerebral Antonio, donde el prefrontal es el que se encarga de todo eso, ¿no? De esa conciencia, organización, del control inhibitorio y demás, pues todo esto va a ayudar a que esos niveles más emocionales bajen, porque nosotros estamos movidos por una gran parte de inconsciente, ¿vale? Toda esa parte de emociones que ocurre y tal, nos ocurre, ni siquiera de entrada la podemos cambiar, es decir, nos ocurre de repente, nos vemos con ese nivel de estrés y de cortisol, ¿no? Lo que sí podemos cambiar es, como tú bien decías, es el foco y la mirada, y de conectar y activar ese prefrontal y decir, a ver, vamos a activar esa parte de autocontrol y decir, tranquila, me estoy poniendo nerviosa, me estoy percatando de esto, estoy a punto de gritarle a mis hijos para que corran, cuando en realidad ellos no deben culpa de esta situación que tenemos todos deprisa, ¿no? Entonces, y analizar qué es lo que sería lo conveniente, pues eso, ¿no? Pues levantarse más temprano, tener una buena planificación el día antes, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que el poder está dentro de ti, está dentro de cada uno de nosotros, que lo podemos manejar a discreción, que lo podemos dominar o podemos, por contra, dejarnos dominar. Nos vemos en unos momentos. Gracias.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. De vuelta con ustedes, vamos a seguir en esta tónica y vamos a ampliar un poco el objetivo de la máquina. Nos hemos centrado en las capacidades poderosas que podemos tener dentro de nosotros mismos, en nuestro organismo, con este material que está teniendo diversos nombres, pero que en definitiva, si provocamos una ilusión, una esperanza, una actitud de búsqueda, un decir, con esto tengo que acabar, yo no puedo seguir así, esto va alimentando la generación de todos estos elementos, estos valores que están dentro de nosotros mismos y podemos ir saliendo a la luz y podemos ir de alguna manera potenciando nuestro poder de resolución que lo tenemos dentro, que somos capaces de evocarlo ante tanta situación. Es que no es para menos que esto lo tengamos en cuenta, porque vamos a pasar como muy rápido, porque tampoco vamos a dar una información exhaustiva, sino más bien enumerar y qué perjudica esto a la felicidad, a la tranquilidad de la vida, a ser felices en la vida, a no tener excesivos problemas. Y la pregunta ya va, Arminda, es ocultar mi realidad, es pasar por encima de mi incapacidad de resolver lo que podría de alguna manera ayudarnos a ser felices, o hace falta algo más. Hombre, aquí lo importante también es percatarnos de que esas emociones nos están ocurriendo y dejarlas ahí un poco, ¿no? Es decir, poder permitirnos legitimar que nos están invadiendo, lo digo porque a veces lo que queremos es quitárnoslas de encima lo antes posible, ¿no? Y es verdad que tampoco yo estoy hablando de un regodearte de esa situación, pero sí en una medida justa, como todo, ¿no? Siempre hay un equilibrio en el que realmente cuando tú legitimas, pues mira, sí, hoy estoy con una tristeza tremenda y viene por esto y por esto, ¿no? Entonces hay como que realmente te comprendes, hay como que tú eres tu mejor amiga. Y ahí hay una conexión en la que se relaja y algo se despierta también, incluso a nivel hormonal, ¿no? Esa parte que hablábamos de cambios hormonales, no tanto de cortisol,
en el que está queriendo escapar de esa situación de no quiero vivir esto, a decir, pues mira, sí, me está ocurriendo esto, ¿no? Y luego, con ese prefrontal, echamos una mano en autocontrolarnos, en respirar, en buscar las soluciones y en buscar esa... Pero yo creo que sí que hay una primera parte de reconocimiento y de legitimación de eso que estamos viviendo y que estamos sintiendo, y que ahí nos reúne con nosotros mismos. ¿Me explico? Hay un momento de comunión con nosotros mismos, ¿no? Porque si no, seguimos en esa división y eso genera mucho estrés. El no aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? No hay mayor soledad que la de estar solo contigo mismo, ¿no? De no quererte a ti. Realmente creo que esa es la mayor soledad. Entonces, en esos momentos en los que te puedes entender, te puedes aceptar, te puedes legitimar, hay ahí una comunión, ¿no? Bueno, pues a ver si nos vamos aclarando. Dijimos ya que el poder destructivo o el poder creativo está dentro de nosotros. Que el manejo de ese poder destructivo o ese poder creativo depende de nuestra voluntad. Esto que decía Arminda, menos siempre es más. Significa que menos agresividad es mayor alegría, mayor ilusión, mayor entendimiento con los demás. Cuanto menos censura, menos crítica, menos adversión hacia el otro, más amistad, más relación, más concordia, más enriquecimiento, porque siempre los demás nos aportan mucho. Ese es el más, menos coraje, menos rabia, menos tal, da más comunicación, más cariño, más soluciones, más alegría, más vitalidad. Eso es, menos siempre es más. Pero el menos tiene que tener un sentido negativo para que el más, que es positivo, se incremente. ¿No es así? Correcto. Hacemos un paseo rápido por la sociedad y nos encontramos con, antes que nada, lo que en este momento sigue primando en información y en susto y en qué va a pasar. Seguimos informándonos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces ahí sufrimos porque se nos empieza a advertir en hambruna, se nos empieza a advertir de carencias de productos, ya se está sufriendo en la zona peninsular y en la zona europea, en la zona continental, se está sufriendo la carencia de gas para el calentamiento del hogar, para un montón de cuestiones que se precisan, el encarecimiento de la gasolina que nos toca directamente y sin demasiado sentido, todas estas inquietudes que están bombardeando sistemáticamente nuestra atención, y entonces en ese protegernos, en ese paraguas donde nos metemos para decir no queremos más información, no queremos más influencia, apaga el televisor, cambia el televisor y nos pasamos no a la reflexión, sino a la evasión, que es otro peligro que podemos tener, que necesitamos, psicológicamente necesitamos de esa evasión cuando estamos fuertemente estresados, pero el abuso o el uso de esa evasión como solución a la opresión, hay que considerarlo. Tiene que suponer en los seres humanos una reflexión, que de esto hemos hablado poco. La pregunta que yo le haría a Arminda es que si todos estos excesos de información, todos estos sentimientos encontrados, toda esta vomitiva información que nos está llegando excesivamente fuerte todas las horas del día, pueden ser controladas y dominadas por nosotros, aunque las sigamos viendo.
Claro, ahí también hay veces que es complicado la cantidad de bombardeo que recibimos, ¿no? De todos los medios tecnológicos y además que no siempre, de los medios de comunicación, mejor dicho, no siempre están del todo calibrados, ¿no? A veces también hay sensacionalismos porque también interesa a las determinadas cadenas o a los marketistas, ¿no? De publicidad y demás, el realmente llamar nuestra atención de esta manera, ¿no? Entonces, a veces no es fácil escapar de esas garras, de esa publicidad tan bombardeante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que cada uno también debe saber su límite y ver hasta qué punto esto le está afectando demasiado o puede incluso buscar otros medios para estar comunicado, porque siempre es importante, por supuesto, estar informado y comunicado. Aquí la dificultad es cuando estamos sobreinformados o sobrecomunicados, porque al final hay demasiada información que a veces no podemos gestionar, incluso no se puede digerir, ¿no? Entonces, sí creo que es interesante hacer una dieta, entre comillas, de la comunicación que vemos y de qué es lo que vemos y la cantidad de información que nos llega, porque a veces eso puede, ¿no? Por ejemplo, me remito a la parte más de pandemia, ¿no? En el que era permanentemente un bombardeo de los números de fallecimientos, de tal, no sé qué. Eso puede generar realmente, y eso lo viví en consulta, las personas que habían estado más pendientes del televisor y que habían estado 24 horas con la tele pues y tal, sufrían mucho más situaciones de ansiedad y de miedo y demás, que aquellas personas que hicieron esta dieta, como digo, ¿no? Entre comillas, de estos medios de comunicación. Entonces, hay que cuidarse también, ¿no? de tanta sobreestimulación. Sí, por ejemplo, cuando dicen, en Madrid hay 7, ya esto, y te lo cuentan como muy alarmante. 7 de cuántos millones que tiene Madrid como población. Estamos exagerando, yo creo que estamos. Canarias 2, y encima uno la provincia de Las Palmas y otro la provincia de Tenerife, o sea que incluso bien repartido, 1 y 1, pero son 2. Toda esta información puede pertenecer a ese tono llamativo que produce la noticia para que la mayoría de la gente ponga la atención en esa información que saben ustedes después que la televisión se mide por la más escuchada, la más vista, se mide por la cantidad de personas que han intervenido en los programas, se mide por todo esto. Y en esa función hay un tema económico, es decir, las publicidades basculan hacia la que más audiencia tiene. O sea que todo está como muy fisionado. Perdón. Y en medio nosotros, sufriendo la angustia, sufriendo la tensión, sufriendo la incomodidad, sintiéndonos mal, no durmiendo bien, pensando qué será de nuestros hijos. No. Esto es un campo trillado y es un campo que no nos lleva a ninguna parte. Yo me gustaría, Arminda, que este mundo que yo he enumerado en este momento, tan nefasto, pero tan real, ¿cómo lo iluminaríamos? ¿Cómo volver otra vez a la fuerza que tenemos en nuestro interior y ponerla en nuestro cerebro en activo para, a través de la respiración, de la serenidad, de la reflexión? ¿Cómo sería eso? Pues a mí me surge así como claves y consejos el conectarnos otra vez con lo natural, con lo verdaderamente esencial y humano también, ¿no? Pero realmente todo se ha descubierto que a nivel cerebral los entornos naturales realmente nos liberan de una cantidad de estrés impresionante. De hecho nos ocurre, no es lo mismo estar en un piso, y fue también lo que ocurrió, y vuelvo a decir, no me remito a parte pandemia, estar en un piso
que realmente poder salir a la montaña o salir a la playa o salir a entornos naturales que llegamos renovados, ¿no? Porque al final somos, como seres humanos, somos seres naturales también, y a veces se nos olvida esto. A veces hemos construido estas ciudades y creemos que este es nuestro hábitat natural, y no lo es parte de nuestro hábitat, no digo que no, y lo hemos creado nosotros, pero no olvidemos que somos naturaleza, ¿no? Y todo lo que nos conecte de nuevo con ese torrente, vamos a decir, nos va a sanar y nos va a ayudar en esa parte de felicidad. Entonces diría, naturaleza, deporte, ¿no? Que es parte también de nuestra esencia, contacto humano, de tú a tú, y de abrazo, de conexión con el otro, de conexión verdadera, ¿no? De ser humano a ser humano, de intentar entender sin ese juicio, ¿no? Y antes comentabas tú también muy bien lo de intentar no criticar tanto al otro, no juzgar tanto al otro y demás. Creo que eso parte primero por no hacerlo contigo, ¿vale? Siempre que criticamos y juzgamos a los demás, aunque no lo creamos, si ampliáramos dentro el altavoz interno, nos daríamos cuenta que ese juicio está hacia nosotros mismos también. Esa crítica primero empieza por nosotros, por cómo nos juzgamos y cómo nos tratamos a nosotros mismos, y el otro nos espeja ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso yo creo que la clave está en cuanto más te quieras a ti mismo, más te conectes contigo mismo, pero no de una manera banal, ni muchísimo menos, sino de un proceso, ¿no? de escucha. Incluso si necesitas ayuda con un terapeuta, pide ayuda, pero no, aunque no creas que lo necesites, en muchas ocasiones pues es básico, ¿no? El tener esa escucha y poder reconocerte, poder entenderte. En la medida en que estás bien y te quieres a ti mismo, eso lo vas a radiar, ¿no? Esa es la actitud con la que vas a enfrentarte y con la que te vas a encontrar con el otro. O sea que lo que estás diciendo es para el próximo, la parte que nos queda del programa, trabajarlo un poquito más a fondo, es que el ser humano es un ser sociable esencialmente. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues estamos ya en la tercera fase de este programa y espero que haya sido del agrado, del entendimiento
del enganche que hayamos podido hacer con ustedes para llevarles a ese mundo pacífico de la reflexión, de la toma de posición frente a estos fenómenos, del juicio crítico que podamos tener a los medios, aquello de, lo dijo la televisión, luego es verdad, dogma de fe, no es verdad, no es verdad. La televisión también tiene falsas noticias, tiene noticias de alguna manera utilizadas para sus intereses, que normalmente suelen ser económicos. O sea que tenemos que tener nosotros un juicio crítico, tenemos que tener una capacidad de análisis de cómo es la sociedad, cómo debe ser y cómo la tenemos nosotros que crear nuestra propia parcela de esta sociedad. Así terminamos la parte anterior diciendo que el hombre es esencialmente sociable. Esto quiere decir que la persona humana no puede vivir sin comunicación, no puede vivir, se muere. O sea, es esencial la comunicación, es esencial el compartir pensamientos, es esencial el convivir en manada, diríamos. En esta sociedad que estamos analizando hay una carencia de comunicación. ¿Nos han dado cuenta ustedes que los teleclubs de nuestra juventud, las sociedades que se creaban en todos los pueblos y barrios, las asociaciones de vecinos que se reunían para proponer a las autoridades gubernativas soluciones para el barrio, demandar lo que es esencial para el propio barrio, y vivíamos en esta situación? ¿Saben ustedes cuántas comunidades de vecinos siguen funcionando? ¿Saben ustedes cuántos sitios de reunión están creados que no estén dominados por empresas de divertimento para vivir de ello, que no las estoy censurando, pero que están controladas por el mismo sistema? Vamos a una discoteca y lo importante es bailar y divertirte o consumir. Vamos a una comida y cuando pedimos la carta o pedimos la opinión del maître, pues nos dice que tienen una amplitud en la carta, pero que recomienda el chef, recomienda esto, aquello y lo otro. Preguntan los precios y son el doble. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta situación? Las preguntas es, ¿nos están desplazando de esos pequeños núcleos de reunión, de esas tomas de decisiones en colectivo, y nos están secando como los pígaros, poniéndonos al sol y secándonos en un individualismo mortal que está creándose la sociedad? Y cuánto, en una charla que tuve una vez de un sociólogo, preguntó: ¿cuántos vecinos de tu bloque conoces? Cuando ya estábamos contando 3, 5, ¿con cuántos te relacionas? ¿Con cuántos tienes amistad? Y se reducía a las mínimas expresiones. Esto unido a incluso la constitución de la sociedad. Empezamos por la construcción, que es el ejemplo que he puesto. Se construyen de pisos aislados, sin ruido. La propia ley marca ya qué tipo de ruidos son soportables para tener tú un aislamiento total. Se te mete la televisión, que no es un compañero que viene a dialogar contigo, es un compañero que viene a imponerte criterio. Cuando empezamos a analizar las personas que están y empezamos a ver su capacidad formativa para dar estos consejos, nos tropezamos con un vacío intelectual verdaderamente importante, pues esos son los que están influyendo, esa gente ignorante, esa gente poco capaz
de influir en nuestras mentes, es la que nos está dando valores, entre comillas, que son contravalores en la realidad, para actuar tú en tu vida. Y sin darte cuenta, porque no tienes espíritu crítico, vas cayendo en sus redes y ya vas actuando de la misma manera. Esto es dañino, esto tendría que ser menos, luchar por más participación. ¿Cómo sería en vez de esto? Yo ahí también me he quedado con algo, Antonio, que has comentado del tema de la individualidad, de cómo nos estamos metiendo en el individualismo, ¿no? No tanto en esa comunidad, como bien decías. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en este último año, bueno, que viene de atrás, pero yo me he conectado más en este último año, en que en el instituto los chicos, cada uno, ya no hay libros, ya no hay cuadernos, lo que hay es un iPad. Y ellos escriben en el iPad, con lo cual, simplemente como reflexión, ¿no? Hemos perdido hasta la escritura a mano. Hemos perdido prácticamente la escritura a mano, no del todo, pero quiero decir, eso que es una seña de identidad y de individualidad, no de individualismo, de individualidad, de identidad de cada uno de nosotros, lo estamos perdiendo en pro de esa, pues eso, de meternos todos a iguales, ¿no? De tal manera que a mí, como profesora de instituto, me llega un informe y yo no sé si lo ha hecho de verdad ese alumno o puede ser un copia y pega, porque como todos son exactamente iguales, ¿no? Pero ya no lo digo por eso, o sea, ya no es una cuestión de fiscalizar o no voy por ahí, todo lo contrario, voy más bien con, oye, qué pena, estamos perdiendo hasta nuestra escritura, hasta nuestra firma, identidad. Que eso es nuestra identidad, por el pro de, bueno, de todos escribir con la misma letra, todos escribir con el mismo formato, todos escribir, entonces volvemos a una sociedad borrega, permitiéndome, y gregaria, ¿no? Permítanme la expresión, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que sería interesante que nos demos cuenta, que por lo menos nos percatemos. Yo en muchas ocasiones mi alegato es esa parte de nuevas tecnologías. Yo no digo nuevas tecnologías, no, soy la primera que las uso y que tengo redes sociales, pero cómo, ¿no? El ver cómo se usan y cómo se gestionan y cómo se enseñan a los chicos que están viniendo, porque de verdad que tiene impactos a nivel cerebral dañinos, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos. Y dentro de esos daños está esa no comunidad, o sea, esa no identidad para poder conectarme desde mi individualidad con tu individualidad y crear esa comunidad. Sino que realmente ya nos perdemos, ¿no? Nos estamos perdiendo y no encontrándonos en esas comunidades, como tú bien decías, y en esos clubes o en esos, incluso para la fiesta del pueblo, que ya no hay ni prácticamente fiestas del pueblo, ¿no? Antes, pues en el teleclub se preparaban las escalanifis y no, y hay pueblos en el que imagino que seguirán haciéndose, aunque con esta parte de estos años ha sido complicada, ¿no? Pero ahora imagino que volverán. Y es una pena que esto se pierda, ¿no? Se pierda. Y yo creo que realmente en las grandes urbes lo hemos ido perdiendo. Y es una pena porque se pierde todo ese contacto humano y esa fuerza con la que realmente el ser humano pues se nutre. Sí, el tema no es que a lo mejor recuerdo que mis padres comentaban cuando se organizaban los bailes, venían los tocadores de fuera, porque no en todas partes habían tocadores y buenos tocadores. Y se organizaban los bailes y tenían una liturgia del baile. Entraban X hombres, porque los locales eran relativamente estrechos, y habían pues un colectivo de mujeres que por deferencia al sexo femenino tenían sus sillas, tenían sus asientos y eran las invitadas a bailar por parte de los hombres.
Esto no nos vamos a meter en el tema psicológico de quién decide con quién baila, si es el hombre o es la mujer. No nos toca hoy, lo tocaremos otro día. Pero vean ustedes cómo va cambiando el mundo, y el mundo va cambiando hacia un individualismo, incluso las expresiones. Ese no es mi problema, es un distanciamiento psicológico que la propia frase se encarga de producir. No me comas el oído, no me comas el coco, ese es tu problema, no me cuentes tu vida. ¿Cuántas frases hay que nos obligan a encerrarnos en nosotros mismos por temor a estas respuestas? Mi pregunta es, ya hemos analizado esa sociedad que arquitectónicamente se individualiza, esa sociedad que va quitándole responsabilidad al ser humano individual y dándoselo a colectivos funcionariales. O sea, hay una persona que necesita ayuda inmediata, comida, atención, y llamamos al ayuntamiento, decimos que eso nos va a morir, y o avisamos a Cáritas o avisamos a la Cruz Roja. O sea, lo entregamos a instituciones que efectivamente lo sabrán hacer mejor que nosotros, pero va a bajarse mucho el tono del calor humano, de la ayuda del vecino, de incluso sacarle para adelante sin la vergüenza de socializar su problema. Todo esto a mí me obliga a pensar si esto está orquestado, si esto es un camino a seguir, si esto es un programa previsto o esto es hacia donde nos conduce la falta de crítica, la falta de análisis, la falta de toma de decisiones individualizadas, la falta de consulta a colectivos. Por tanto, hay que potenciarlos, crearlos y potenciarlos para nosotros tener esos mecanismos de defensa. Yo no sé, Arminda, yo me he puesto un poquito trágico, no comulgo con muchísimas de mis expresiones, todo se ha dicho, pero realmente es lo que oyes, es lo que escuchas y casi es lo que estás viendo, ¿no? Esto, ¿cómo despejaríamos desde el punto de vista de esas fuerzas interiores? ¿Cómo despejaríamos estos fenómenos que se están produciendo en nuestro entorno y nos están obligando a una individualización, a un encerrarte en ti misma? Yo creo que ahí siempre el equilibrio está en ese punto periferia, ¿no? El estar en ti, pero a la vez conectado con los demás, ¿no? Entonces entiendo que es esa un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese equilibrio de no estar demasiado encerrado en nosotros, pero tampoco demasiado expuestos, ¿no? Tanto que nos perdamos en el otro y nos perdamos fuera y no nos encontremos, porque también de eso me encuentro bastante, ¿sabes, Antonio? De ese, incluso pues vuelvo a lo mismo con el tema de redes sociales, cómo estás tan expuesto fuera que ya no sabes ni quién eres dentro, porque estás como realmente totalmente expuesto y totalmente dado a lo que el otro quiera y para recibir esos likes y demás, y no tanto, ¿no? O sea, yo siempre sabes que lo llevo a mi terreno más de jóvenes y adolescentes y lo que veo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí pues habría que hacer como ese entrar y salir de una manera sana y real, ¿no? De estar dentro pero a la vez fuera, ¿no? Con ese equilibrio. Y efectivamente, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Realmente el poder volver a conectar con esos amigos, con esa familia, sobre todo volver a conectar con ti mismo, y a veces eso requiere pues de meditación, de un lugar en el que puedas reflexionar, en el que puedas
encontrarte, ¿no? Hay gente que le sirve el baile, hay gente que le sirve el deporte, hay gente que le sirve realmente un terapeuta en donde hablar, en donde poder estar, hay gente que le sirve pues ir al campo y estar allí. Es decir, que cada uno debemos buscar nuestro refugio, nuestro lugar para poder estar con nosotros y en la medida en que estemos con nosotros poder conectarnos con el otro, ¿no? Y que ahí, pues ahí está. podamos. Ahí está, señores. Hemos hecho un esfuerzo por compartir con ustedes, por darles juego. Escucho muchas voces contradictorias, pero en fin, es una hipérbole, no es verdad que escuché yo voces. Pero sí me gustaría que en este diálogo que estamos creando nos sirviera para esa reflexión personal tan positiva, tan medicinal, que nos ayudaría a superar todos estos hándicaps. Con esto terminamos este programa y les deseamos que hayan disfrutado con él, que les haya ayudado a organizar su vida. Muy buenas noches y que descansen bien.